Querido Fritz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A las carreras. Hoy Bueno, corría yo para llegar al cajón, por desgracia, un poco fuera de lo normal en el horario, pues, pero ya estamos aquí, a ¿no? ver, Evidentemente. bienvenido, qué bueno que pudiste llegar. ¿Qué nos tienes para hoy? Pues dar continuidad, ya había yo comenzado sobre este juego de la nostalgia. De la semana pasada, el 17 de abril, había yo comentado cómo se iniciaba aquella situación que fue generar un movimiento de reforma universitaria en nuestra Universidad Autónoma de Puebla y cómo evidentemente seguimos festejando, recordando, rememorando lo que fue hace 6 décadas, este inicio, curiosamente, de una confrontación primero político-ideológica, debido a que el triunfo de la Revolución Cubana llegó a sembrar de alguna otra manera toda esta situación de pánico de parte de los conservadores, de parte de los muy creyentes religiosos, de que el fantasma que había iniciado a recorrer Europa en el siglo XIX, decretado por Marx, empezaba a recorrer no solamente a América Latina con el triunfo de Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba, sino que también evidentemente empezaba a recorrer o pudiera empezar a recorrer Puebla. Y esto generó la confrontación de dos bandos, primero a nivel genérico, digamos liberales contra conservadores, rememorando las gestas del siglo XIX y que después paulatinamente se fue centrando en lo que es la Universidad Autónoma de Puebla, donde se generaron los dos grupos famosos, los FUAS contra los carolinos, ¿no? Y que esto toma relevancia a partir del 1 de mayo. Bueno, previamente se dio esa situación de la pedreada ¿cómo se llama?, del Colegio Benavente, que si no mal recuerdo lo mencioné la semana pasada, debido a que evidentemente los conservadores, los FUAS, se habían dedicado a amedrentar y a violentar las participaciones de los universitarios. En el propio Carolino se habían generado diversos confrontaciones, enfrentamientos violentos, y esto provocó la ira de los liberales al grado de que el 25 de abril de 1961 se genera enfrentamiento donde no quedó un solo cristal del Colegio Benavente en pie para que resguardara el aire, ¿no? Y posteriormente se da el 1 de mayo, que es cuando la sección de los liberales asumen y toman el poder del Carolino, se adueñan del inmueble y se declaran en huelga, y es lo que se da inicio ahí sí ya formalmente a lo que es el movimiento de reforma universitaria, debido a que ya los universitarios plantean una serie de demandas específicamente que tienen que ver con la universidad y no con la defensa a Cuba ni con todos estos tipos de elementos ideológico-políticos sociales, sino que ya se plantea la renovación de la ley orgánica de la universidad, debido a que supuestamente era autónoma, pero el gobernador decidía al consejo universitario, que era a su vez el órgano institucional que elegía al gobernador, al rector, de una terna propuesta por el gobernador. Por lo tanto, ¿dónde se encontraba la autonomía? Es la pregunta. Era un juego como de esos de dónde quedó la bolita, Sí, y sí. evidentemente la bolita quedaba en manos del gobernador, pues, ¿no? Y hay que reconocer que esta gesta de lucha universitaria se remite a que únicamente en América Latina se había dado un movimiento de reforma universitaria en 1918 en Córdoba, Argentina, y de ahí no existe otra característica similar, sino hasta 1961 en nuestra ciudad, en la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Creo que es importante el rescatar la memoria, creo que es hiperimportante rescatar la historia y cómo de pronto Puebla de Los Ángeles se convirtió en una lucha contra la Puebla de Zaragoza, o bien la Puebla de Los Ángeles contra la Puebla de los demonios. Oye, no, qué interesante, Fritz. No me quiero adelantar porque probablemente vas a seguir desarrollando este tema, pero bueno, yo sí recuerdo en mi niñez, pues veces que de repente, me acuerdo una vez estando en el cine Guerrero, que mi mamá nos fue a sacar, el cine Guerrero que estaba ahí en los Portales, nos fue a sacar porque ahí vienen los estudiantes. Me acuerdo que decían ahí vienen los estudiantes con un temor. Yo tendría 8 9 años, pues no entendías qué, pero en mi contexto social eran los malos, ¿no? Los estudiantes eran los malos. Entonces sí recuerdo, y será interesante luego que nos vayas complementando qué fue cómo fue avanzando esta reforma, ¿no? Cómo se fue logrando la autonomía de la universidad hasta llegar, si a ti te parece bien, a cómo estamos actualmente, ¿no? Pero creo que es una historia que vale la pena recordar, lo decíamos la semana pasada, porque yo creo que hay muchos jóvenes que no tienen idea de esa lucha que se vivió, ¿no? Exactamente, aunque tú
no me digas que eres de los 60, queridos, tu escena de memoria tiene que ver con los años 70. Sí, no, quiero no. imaginar. Sí, esto de los estudiantes, te digo, yo tenía 8 o 9 años en los 74, 75, por ahí, ¿no? En ese momento. Porque hay, sí, lo que quería yo ubicar históricamente, ¿no? De que tu experiencia no corresponde a los 60, al 61, sino corresponde a la década posterior, cuando evidentemente se continúa con toda esta saga, pues, de confrontaciones entre los dos bandos, insisto, conservadores y liberales, aunque en el 64 va a generarse una situación muy particular de unidad, que ya comentaremos, ¿no? Pero evidentemente a ti como niño en los 70 ya te tocó esta situación demoníaca de que estudiante versus el diablo. Y había que salir corriendo con todas las de la ley, del cine variedades, del cine colonial, del cine... Sí, de los que fueran del centro, ¿no? Así es, pues qué rico, Fritz, ir recordando esta historia. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo.